Buenas amigos de Politicólogos, me encuentro con María Gracia Costa, ella es consultora y asesora política con más de 15 años de experiencia en periodismo. Tiene la visión de contribuir en el fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad y el desarrollo a través de la comunicación efectiva, ética y responsable. Su formación académica incluye el máster en comunicación política y gobernanza por la George Washington University, un posgrado también en comunicación política e institucional por la Universidad Católica de Argentina, y su formación es como periodista multimedios por la Universidad de San Francisco de Quito. Hola María Gracia, para nosotros es un honor tenerte aquí en este espacio, aquí en Politicólogos, y la verdad es que gracias por acceder a esta entrevista. Qué gusto, realmente el gusto es mío poder acompañarlos, David, y a todos los que estén junto a nosotros y se conecten y puedan ver esta entrevista. Siempre es un gusto poder desaprender, aprender y, Mm. por supuesto, compartir un poquito de lo que hacemos, de lo que hemos hecho. Así que ha sido un placer conocerte y acá estamos. No, no, el placer es de nosotros, María Gracia. María Gracia, cuéntame un poco cómo decides entrar, tu formación es periodística, tienes una formación periodística amplia, aparte de haber estado como presentadora, reportera, periodista en sí mismo en diversos canales de comunicación allá en Ecuador, pero ¿cómo decides ingresar al tema de la consultoría en sí mismo, ¿no? Bueno, yo creo que seguramente como muchos de nosotros fuimos de alguna manera resbalándonos hacia el ámbito político. Pero también quiero decir que, así como es como hemos conversado con muchos de nuestros colegas, también siempre hemos tenido esa chispa por lo político. En mi caso, yo no tengo padres políticos, nadie ha hecho política en mi familia nuclear, pero sí vengo de políticos y siempre me gustó. Es ese llamado que tienes desde niña que te hace ver y estar pendiente del tema noticioso, por ejemplo, de ver qué es lo que pasa con la política, los diferentes análisis políticos. Y ya cuando tomé la decisión de estudiar periodismo, de seguir por esa vía, también tú vas dándote cuenta de qué es lo que te gusta cubrir. Tengo muchísimos colegas a los que les encanta, por ejemplo, el periodismo económico, hacer cierto tipo de periodismo, otros quizá contar historias más humanas. En mi caso siempre fue el periodismo político puro y duro, político y electoral en sí. Yo creo que también algo que te indica cuál es tu camino y qué es lo que quieres hacer y a qué es a lo que te quieres dedicar es la oportunidad de coberturas que tienes. Por ejemplo, en mi caso cubrí siempre presidencia de la República, entonces estuve directamente relacionada con el ámbito político, con el quehacer político. Cubría al expresidente Correa, por ejemplo, cubría al expresidente Moreno, cubría al expresidente Lazo. Evidentemente, estos últimos en menor medida, una vez que ya tenía que presentar el noticiero de mediodía y sabes que ya no puedes estar constantemente en los vivos y en los directos y tienes que retornar al canal a hacer la edición de los reportajes. Entonces, ya fui cambiando poco a poco estas fuentes en los últimos años de ejercer el periodismo, pero ahí es cuando te das cuenta de que la política necesita gente que entienda, que comprenda qué es lo que está atrás, realmente qué pasa con la política, y ahí notas en lo que te quieres especializar también. Entonces yo tenía pendiente en mis primeros años de periodismo estudiar mi maestría. La primera maestría quería hacerla en algo que me gustara y para lo que realmente me pudiese dirigir y encaminar. Así que entendiendo la política, comprendiendo estas necesidades, justamente tomé la decisión de estudiar en Washington, D.C., en George Washington, la maestría en comunicación política y gobernanza, y a partir de esto también me fui involucrando en lo político. Quizá te pasó a ti o nos ha pasado a muchos que inicialmente dices, bueno, quiero dedicarme a este tema para desde el periodismo tener una mejor comprensión, pero cuando pruebas la política y pruebas la consultoría y comprendes lo que puedes hacer desde la estrategia para mejorar las cosas, poco a poco vas comprendiendo que quizá tu camino es salir del periodismo. Acá yo conozco muchísima gente y seguro pasa en algunos países que se mantienen en el periodismo y al mismo tiempo hacen uno que otro trabajo desde la consultoría política. Yo no quise hacerlo, no fue mi caso. Quise dejarlo uno para dedicarme de lleno al otro. En mi criterio, por cuestiones más éticas en las que no podía mezclarme. Tú no puedes asesorar a un candidato, me voy a inventar, a la alcaldía, al que después desde el periodismo no lo puedas cuestionar como tienes que hacerlo según los principios periodísticos. Entonces, es un tema más ético y ahí tienes que tomar esa decisión. Pero me fui resbalando, comprendiendo, entendiendo y aprendiendo. Y sobre todo, creo que nos ha pasado a muchos el tener este bichito de querer hacer las cosas bien, sobre todo en países como los nuestros, en los que tenemos complejos escenarios
y vemos que en muchos momentos la situación política, la falta de entendimiento, la falta de preparación de los candidatos y posteriormente de los gobernantes, te hace darte cuenta que hay que mejorar la calidad de políticos para poder mejorar la política y a lo largo de esto mejorar las condiciones de nuestros países. Entonces, esta fue la razón y esta fue la forma como me encaminé hacia el lado de la consultoría. Perfecto, María Gracia. Y en este desliz o en lo que fuiste resbalando hacia la consultoría política, ¿cuáles fueron más o menos los desafíos que enfrentaste? Porque, claro, una cosa es estar desde el periodismo y tener que cuestionar lo que tengas que cuestionar, o tener que informar, o tener que valorar lo que tengas que valorar. Desde el lado de la consultoría es más que nada tener que moldear ciertas estrategias, tener que moldear el lenguaje, la comunicación. ¿En qué te ayudó esa formación periodística em, en términos de consultoría? ¿Y qué crees tú que cuál ha sido ese desafío, si es que lo hubo, ¿no? Yo creo que un plus que tenemos los periodistas para el momento en el que tomamos la decisión de cruzar a este lado del charco y decidir hacer el tema político es primero que conocemos cómo funcionan las fuentes, cómo funcionan los medios, cómo funciona la comunicación. Aprendemos a escuchar muchísimo. El escucha es importante para absolutamente todo y sobre todo para poder a partir de allí generar estrategias, generar contenido, generar aquello que pueda de una u otra manera cambiar las cosas o ayudar a nuestros candidatos o nuestros gobernantes. Nosotros desde el periodismo aprendemos a escuchar mucho, a analizar mucho, a comprender temáticas, a investigar, a contrastar. Y también, bien o mal, para bien o para mal, haces muchas relaciones, mucho networking, que finalmente también es muy importante a la hora de dedicarte a la política desde la consultoría. Entonces, ha sido un plus sin lugar a dudas. Evidentemente dependerá de cómo te dedicaste al periodismo, de cómo construiste tu nombre, de cómo hiciste y obviamente cuando haces las cosas bien en este caminar, después vas cosechando también los frutos de poder trabajar sin inconvenientes. ¿Qué es lo más complicado a la hora de dedicarte ya al tema de la consultoría política? Bueno, tú sabes, en ocasiones y sobre todo para quienes están estudiando, para quienes están aprendiendo, para quienes quieren tomar este camino, probablemente lo ven extremadamente amplio. Entonces yo quiero hacer lo que todos hacen sin saber exactamente qué quiero hacer o para qué soy bueno. Entonces lo primero que hay que hacer es definir e identificar cuáles son tus cualidades, cuáles son tus fortalezas en este plano, qué es aquello a lo que quieres dedicarte a hacer, porque ahí están tus plus, ahí está lo que le puedes sumar a los candidatos y a los gobernantes y a partir de esto, sencillamente generar tu forma de trabajar, tu forma de construir las estrategias. Así que parte de lo más complejo que ha sido es primero identificar dentro de la amplia gama de cosas, de servicios, de trabajos que tú puedes hacer, hacia dónde quieres irte, hacia dónde quieres caminar. En mi caso estaba muy claro, yo vengo de los medios, manejo la comunicación, sé cómo hacerlo desde este punto, pero tampoco es tan sencillo cuando tienes muchísima gente que cree que la comunicación es lo más fácil. Ayer estábamos en el lanzamiento del libro de un querido amigo consultor mexicano que vive acá ya varios años y él decía, el grave problema es cuando tienes gente que cree saberlo todo, cuando tienes estos alejos que interfieren, cuando tienes a los sovereignty manager que creen saberlo todo. Creo que eso es lo más difícil que vamos a encontrar en este camino porque tú trabajas de otra forma, tú trabajas con data, tú trabajas con una metodología, tú sabes generar la estrategia, sabes cómo caminar, sabes cómo hacer las cosas, pero hay otras personas que creen saberlo porque seguramente comunicar es más fácil y es lo más fácil de todo porque qué lindo es decir, hazme esta gráfica, hazme este dibujito y hazme un video cuando va mucho más allá de eso, pero hay quienes creen que en esto consiste y se meten. Y si son cercanos a los candidatos o a los gobernantes, es muy complicado. Entonces, de las cosas más difíciles que yo he encontrado en ese transitar es sobre todo esa lucha con estas personas que de una u otra manera te ponen una traba y te ponen un pie en el trabajo que tienes que hacer, pero ahí es cuando tienes que continuar con lo que tú sabes y depende de lo que quieras. Entonces, en el ámbito de la comunicación, esa es la situación. En el ámbito de la gerencia política, que es algo que a mí me encanta, en lo que yo sí me especialicé y que no lo utilizamos mayormente dentro de nuestras campañas y dentro de nuestro trabajo, sobre todo acá en la región, es otra cosa en la que también tienes que identificar escenarios y tomar decisiones políticas a raíz de esto. ¿Y qué es lo más difícil? Que a veces te escuchan. Entonces, para mí siempre la escucha es compleja. Ahora el trabajo que tú haces, sabes cómo hacerlo, sabes cómo participar
y sabes cómo salir hacia adelante. Pero la interferencia y la escucha son dos de las cosas más difíciles en este camino. ¿Y cómo enfrentas tú esas situaciones? Porque entiendo que, por ejemplo, vas a asesorar a un potencial cliente, ¿no? Es hora de mostrarle lo que tú eres capaz de hacer, cómo lo puedes ayudar y cómo tú finalmente vas a ayudar a cumplir ciertos objetivos políticos, ya sea en campaña electoral, ya sea en la parte de gobierno. ¿Cómo tú recomiendas que uno debe afrontar esa situación tras lo complejo que es que te escuchen verdaderamente y con lo complejo que es que alguien tome la comunicación como algo relevante? ¿Cómo enfrentas esa situación? Ahí es cuando tienes que aplicar uno tus conocimientos y la experiencia que tienes, hacerte escuchar, hacer valer tus criterios, tus recomendaciones, tu palabra. Por supuesto, también ahí es cuando tienes que demostrar de cierta forma el seniority que puedes tener en lo que sabes hacer. Entonces, mucha paciencia. Evidentemente, cuando estás comenzando, probablemente sea un poco difícil si es que no tienes un recorrido, si es que no tienes un respaldo atrás, pero hay que hacer valer los conocimientos. En este punto en el que para mejorar la política también debemos llamar a especializarnos a quienes trabajamos en consultoría. No es únicamente cuestión de hacer uno o dos cursos para decir soy consultor y bueno, voy a ver qué hago y qué me invento, sino que realmente hacer respetar esta profesión, este trabajo, con el conocimiento, con el expertise y con el nombre que pudiste haber construido en las diferentes actividades que has hecho. Entonces, creo que tenemos ejemplos de amigos, de colegas que lo están haciendo muy bien, que nos han ido abriendo este camino a todos y continuar haciendo las cosas bien y demostrando que por algo estás en este equipo. Ya cuando estás con el cliente, ¿cuáles son las líneas base o las consideraciones para plantear tu estrategia de campaña electoral? Hablando netamente en campaña electoral. Bueno, obviamente tienes que continuar y seguir con la metodología que te has planteado tú. Ujú. Aquí yo tengo un pero muy grande y es lo primero que normalmente hablas con tus clientes, porque en muchas ocasiones tú sabes que ellos llegan después de haber conversado, tanteado con varias voces, con varias personas y vuelvo al, lamentablemente, también existen quienes ofrecen A, B, C cosas. Entonces tú te das cuenta cuando pasó por ahí alguien que no tiene conocimiento, que no tiene preparación, que no tiene metodología y que le dijo cómo se hacen las cosas de una forma mucho más sencilla, entre comillas, sencilla, cuando tú lo que tienes que hacer es decirle, mira, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar por la medición, empezar por la data, empezar por el conocimiento, empezar por comprender en qué terreno estás pisando y luego, evidentemente, todos y cada uno de nosotros tenemos una metodología que la aplicamos, generas y desarrollas tu estrategia con el cliente, este es tu guía, esta es tu base, esto es lo que tienes que hacer, pero obviamente empezando siempre por lo que involucra el conocimiento, la data. Ahí sabes que tienes mucho más que encuestas, evidentemente, pero es a partir de ahí, del hacer un examen completo de aquello a lo que te enfrentas, de aquello que tienes, de las fortalezas y demás, que comienzas a construir esta estrategia que posteriormente la vas a ir aplicando. Pero esa es la base. La base es llegar, hablar, ser transparente, decir lo que tienes, decir lo que ofreces y decir cuál es tu forma de trabajar. Ellos ya en mayor o menor medida van a identificar quién vende humo, quién no lo hace, según la experiencia, lo que vean y qué es lo que tú puedes ofertar. Y lo que ofertas es tu conocimiento. Ahora, yo estaba viendo un documental que se llama Clase Valenta. Era posicionar un concepto que era clase valenta. Pusieron a varios consultores políticos, en su mayoría españoles y argentinos, y tenían que hacer ciertas tácticas para posicionar este concepto. Y había un consultor español, estaba con su equipo, y decía, claro, hay que instalar el hashtag, pero hay que ver cómo sale en medios de comunicación. Me llamó la atención el concepto que utilizó, porque él decía, puede generar, puede estar tendencia en Twitter, por ejemplo, pero si no sale en medio de comunicación, más que el alcance, es como que generar cierta credibilidad o que algo ya es, porque apareció en el medio de comunicación. No importa si sea viral o no, pero si aparece de las redes sociales al más media o a los medios de comunicación, ya genera cierta credibilidad. ¿Cómo lo ves? ¿Siempre es así? ¿Es depende?
Es un concepto interesante. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que aquí ya nos pasamos a otro ámbito, a otra temática, y básicamente depende de entender de qué herramientas dispones para lo que quiera que sea tu objetivo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en campaña o si hablamos en gobierno, el mensaje que quiero transmitir, con qué objetivo de posicionamiento, de ganar, de triunfo, de lo que sea, ahí ya vamos a ver cuáles son las diferentes herramientas. Tú sabes perfectamente bien que siempre han sido los aliados, los medios tradicionales han sido aliados de la consultoría, de las campañas y demás toda la vida, sin lugar a dudas. Ahora se ha acelerado de alguna forma, sobre todo con la pandemia, un proceso de regresar a ver a las redes sociales, a los medios no tradicionales, a los medios digitales, que también ayudan a posicionar el mensaje, pero finalmente todo es parte de un contexto mucho más grande. Te voy a poner un ejemplo. En países como los nuestros, en los que probablemente no tienes una penetración de Internet o que la gente en ciertos sectores rurales no tienen aún acceso a un teléfono celular, con todos los datos ilimitados como quisiéramos para que puedan estar constantemente conectados, donde todavía muy probablemente la radio y la televisión sigan teniendo un peso fundamental para enterarse, para informarse, para compartir, no vas a poder aplicar la misma metodología de uso de herramientas que haces en la ciudad donde tienes un acceso, una penetración del Internet y de las redes y de lo digital mucho más fuerte. Entonces, aquí no creo que se trate únicamente de generalizar en que si llegan los medios tradicionales está bien desde las redes sociales, sino que hay estrategias distintas según el público, el contexto, el segmento al que vas a aplicar, cuál es el mensaje que quieres posicionar. Yo vengo de un medio tradicional, sin lugar a dudas. Para mí es sumamente importante tener buena presencia en medios tradicionales, comprendiendo sobre todo que para determinados sectores o segmentos de la sociedad, aún lo que se diga ahí es la realidad y es la verdad. Sin embargo, soy madre de un adolescente con quien voy evaluando también cuáles son los cambios generacionales que tenemos, y para él los medios tradicionales son cosa de viejos, no le importa, pero en muchas ocasiones se entera de ABC y me cuenta porque lo vio en redes sociales, pero para él no es importante que haya salido. Entonces, ahí viene esta segmentación de a qué público quiero llegar y con qué mensaje, y depende quién te lea y quién te vea. Para mí es sumamente importante, para mi hijo no, habrá que seguir evaluando qué pasa con el resto de generaciones, pero sobre todo, ya que estamos hablando de las diferentes estrategias y de lo que haces en consultoría, es comprender cuáles son las herramientas, cómo y cuándo usarlos. Eso es lo que tiene que quedar mucho más claro, que hay casos y casos. Siempre, cuando pregunto, la respuesta es depende, y yo entiendo que la respuesta es depende porque hay que analizar el contexto, hay que hacer estudio, y de acuerdo a los estudios hay que hacer un diagnóstico, y a partir de ahí enfocar la estrategia. Pero en tu experiencia que has tenido en asesorías a liderazgos políticos, ¿cuáles son las 3 o 4 recomendaciones que tú darías a un candidato o a un político ya en ejercicio que tenga que hacer sí o sí para conectar con la ciudadanía? Bueno, nuevamente te digo, depende. Yo sé que seguramente estás cansado de la palabra depende, pero siempre vas a tener una guía que es el objetivo que quieres alcanzar. Entonces, siempre basados en el objetivo, ¿cuáles son las recomendaciones? Si lo que quieres es construir tu imagen, tu nombre, posicionar tu mensaje, darte a conocer, etcétera, pero dentro de los términos generales, más allá de que dependas del objetivo, dentro de los términos generales de la gente con la que yo hablo, sea que estemos trabajando con políticos en campaña, sea que estemos trabajando con gobernantes, sea que estemos trabajando con empresarios. Yo trabajo mucho con empresarios también, por ejemplo, de sectores estratégicos a los que yo siempre he sido muy afín y me gusta trabajar. Entonces, independientemente de quién sea la persona a la que tengas que asesorar o con quien tengas que trabajar, hay ciertos temas muy generales que son parte básica de los consejos que yo te doy. Número uno, ojo, y vengo del periodismo y comprendo por dónde vas a escarbar, jamás mientas. Nunca en la vida, si es que estamos hablando en términos de comunicación, en términos de dirigirte, de construir un nombre, de construir empatía, de conectar con la gente, jamás mientas, jamás impostes, jamás seas quien no eres. Es decir, somos personas con nuestro carácter y nuestra forma de ser,
Y si a mí no me gusta compartir con niños, no voy a fingir que soy una persona a quien le encantan los niños, sino que puedo tener y puedo construir empatía y puedo conectar desde otro ámbito. No voy a tratar de hacerme la mamá de todos los niños cuando no me gustan los niños. Entonces tengo que ser coherente y fiel a mi personalidad, a mi imagen y a quién soy, porque se nota cuando es falso. Y esa es una de las cosas que generan una barrera entre los candidatos, entre los gobernantes, entre los empresarios y quién está tratando de consumir ese mensaje. Entonces, no mientas, sé siempre coherente y fiel al momento de mostrarte, construir tu estrategia. Y algo básico, que eso sí se incluye también para todos por los cambios de época que hemos tenido de igual manera, que tu mensaje sea muy directo, muy concreto y muy comprensible. Creo que son las líneas básicas de toda comunicación para poder conectar, para poder entender, para poder escuchar. De ahí obviamente vamos a poder segmentar según los objetivos y demás. Es una construcción mucho más estratégica, pero básico eso. Básico siempre poder comprender, poder entender lo que la gente está viendo, poder verles a los ojos y hablarles. Ahí viene también la situación del lenguaje, hablarles modulando la voz, modulando los tiempos, los espacios, los silencios, absolutamente todo comunica. Entonces, por ahí va. Es muy complicado, tú sabes, en este momento decir qué es lo que tienes que hacer cuando todo depende de la estrategia y de los objetivos, pero hay estas líneas básicas que nos sirven a todos los seres humanos para poder entablar una conversación, para poder conectar y para poder no tener una barrera en los primeros segundos en los que tú te conoces como una persona, en la forma como saludas, en la forma como te miras, en la forma como te vestiste, inclusive todo es imagen, en la forma como te diriges a esa persona, si le miraste o no a los ojos, en tu tono de voz, va a haber ya una conexión, un vínculo o no. Probablemente en ese momento tú dijiste, no, esta persona no me cayó, no me pareció sincera, no me gusta, qué antipática. Eso ya es sumamente importante. Entonces, todo esto se engloba en las recomendaciones que podrías dar generales, sobre todo. Y esto es interesante, ¿no? Porque lo que estás mencionando, por ejemplo, hay consultores que mencionan que hay que tener coherencia y consistencia durante la campaña, en el mensaje o, bueno, durante el gobierno. Y también el llamado frame, ¿no? Que nunca uno debe romper el frame. Si estás hablando, por ejemplo, de, no sé, inclusión y sales con un Rolex o con un buen traje, ya no podrías estar hablando tanto de inclusión porque obviamente sea, todo, como tú dices, todo comunica y las formas también comunican, la vestimenta comunica, la mirada comunica, el lenguaje no verbal, por así decirlo, que es el lenguaje a veces que Es el más que impacta, ¿no? Es la primera vista. en la primera vista, como tú dices. Y de acuerdo a eso, estaba viendo la otra vez un documental, Mario Riorda, que es un teórico argentino, y hablaba del término de que lo íntimo ahora se expone, ¿no? Que lo íntimo ya es entre la barrera entre lo político y no político ya no existe. Y la cotidianidad del candidato muchas veces se tiene que exponer, bueno, puede ser en redes sociales, pero podría ser tal vez en un reportaje televisivo, tal vez en la casa del candidato, pero en términos de humanizar al candidato, ¿tú qué recomiendas? Entiendo que hay una estrategia detrás, pero em, si hay que tomar estas decisiones porque estratégicamente lo manda, porque hay que conectar con la ciudadanía, no sé, desde la familia, por ejemplo, ¿qué recomendaciones das? ¿De repente un entrenamiento previo o hay que ver cómo lo hacemos? Esa parte de mostrarse tal cual es, ¿no? Tal cual uno es. Yo para responderte esta parte, David, quisiera empezar diciéndote que en muchas ocasiones, por ejemplo, los electores son sumamente emocionales y quieren además encontrarse en la persona a quien le confíe su voto, en un espejo, o Vale. también inclusive quieres encontrar un tema mucho más aspiracional. Entonces, eso es lo que ellos quieren ver y quieren ver también, y sobre todo lo han notado en estos últimos tiempos con las redes sociales, que los gobernantes o que los candidatos no son seres extraterrestres completamente diferentes a mí, sino que yo me puedo ver reflejado y puedo conocer de mejor manera cuál es el futuro al que podría inclusive aspirar. Entonces, no está mal que te muestres en muchas circunstancias. Aquí voy a hacer un paréntesis para hablar, por ejemplo, a nombre propio, a nombre personal, de cuál fue un poco mi vivencia con respecto a las redes sociales.
Cuando tú eres periodista, cuando tú eres presentadora de televisión, cuando eres un personaje público, la gente te exige conocer y ver cosas de tu vida. Fue sumamente difícil porque yo crecí comprendiendo que tenías tres círculos. Tenía mi círculo público, mi círculo privado y mi círculo íntimo. Entonces, qué duro fue ir abriendo todos estos círculos cuando tú decías, bueno, mi círculo público es lo público y se acabó. La María Gracia periodista y presentadora de televisión y se acabó y eso es todo lo que verán. Pero la gente te exige. Yo recibía mensajes, inclusive mensajes directos y demás, diciéndome, mira, quiero conocer esto, quiero conocer lo de acá, quiero que muestres esto. Entonces, a medida que te vas profesionalizando, que vas estudiando, que vas aprendiendo, que no aprendes únicamente técnicas de comunicación o técnicas de marketing o técnicas de estrategia, sino que también aprendes el momento que estudias y te profesionalizas en esto, aprendes también en cuestiones antropológicas, cuestiones psicológicas, cuestiones humanitarias para poder entender de mejor manera lo que la gente quiere. Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí en todo este transitar? Comprendí que la María Gracia, vivencia pública únicamente periodista, no les bastaba, no les llenaba, probablemente no les conectaba, necesitaban entender que eran alguien como yo y que no era un monstruo lector de prompter que estaba simplemente en un cuadrado en un televisor. Entonces vas entendiendo que tienes que mostrar un poco más, que ellos quieren conocer un poco más de las personas y esto se aplica ya para todos quienes están dentro de lo público. Quieres conocer qué café es el favorito de la persona a la que estás siguiendo, quieres poder identificarte con esta persona al entender que también ama los postres, ama los dulces, le gusta el chocolate, es fanático de los gatos, qué deporte hace, no sé, quiere ver ese tipo de cosas. Entonces, hay maneras de mostrarlo sin exponer tu intimidad. Sí, hay formas de hacerlo, además, sin caer en lo ridículo para darte a conocer, aunque también tienes estrategias detrás de esto para aprovechar las redes sociales y elevar tu conocimiento, aunque siempre diré también, del ridículo muchas veces no se vuelve, dependiendo de cómo quieres construir tu imagen. Entonces, puedes abrirlo y es necesario en ocasiones, sabiendo hasta dónde vas a mostrar tu vida privada, tu vida íntima, a tus seres queridos, dependiendo de quién eres y qué es lo que quieres conseguir. Pero se lo puede hacer. Se lo puede hacer también respetando quién es la persona, respetando lo que piensa la familia y la gente quiere ver cada vez más. Ahora, si te das cuenta, bueno, yo no soy fan de la palabra influencer. Para mí, justamente el otro día compartía una gráfica en la que decía, mira, mi colección de influencers son mis libros y mis escritores, y concuerdo con eso, pero tenemos que estar en la realidad que ahora la gente sigue a muchos influencers de distintas temáticas y estas personas te abren su casa y te dicen, bueno, lístate conmigo, me maquillo, me peino mientras te cuento lo que me pasó cuando me iba a comprar café en la esquina. La gente quiere conocer un poco más de las vivencias que puedes tener. Tienes cantantes de millones de seguidores que, con quienes crecimos probablemente escuchando su música y viendo sus telenovelas, que te van mostrando también su closet, su perro, cómo baña el perro, cómo cocina. Es decir, cada vez necesitan entrar mucho más en la vida de las personas y esto obviamente incluye a los políticos. Han sido cambios a los que tenemos que acostumbrarnos, que tenemos que comprender y que tenemos que mostrarlos respetando también aquello que no puede irse mucho más allá o que no ponga en riesgo nuestra privacidad, la intimidad y sobre todo las personas que nos rodean. María Gracia, em, lamentablemente tenemos para discutir 20.000 cosas más. Sí, y siempre se van a quedar en el aire muchos temas porque realmente todo lo que incluye la política es demasiado amplio y se nos quedan muchos temas en el aire. Eso es verdad, pero te comprometo de repente para hablar de algún tema en específico más adelante. Algunas palabras finales que quieras mencionar, o si vas a estar en algún lado, o lo que quieras mencionar en este minuto, digamos, con toda confianza. Bueno, yo quiero primero aplaudir este tipo de espacios porque siempre está bien hablar de las cosas cuando estamos empezando, cuando vamos en el camino, inclusive si es que tienes todos los años, todos, quieres seguir aprendiendo y quieres seguir entendiendo de lo que le pase, de las experiencias de todas las personas que te rodean. Yo siempre digo, tengo la suerte de tener muchísimos amigos muy queridos que están en este ámbito de la consultoría política, años que han puesto todos los mandatarios o todos los alcaldes o todo lo que te puedas imaginar y sigues aprendiendo de ellos. Y son personas que se sientan a escucharte, a enseñarte y esto es válido y esto es necesario porque estamos en una profesión
en la que, como te mencionaba antes, tienes que no solo educarte constantemente y leer muchísimo porque las temáticas van cambiando y los tiempos van cambiando a una velocidad increíble que si te quedas sin seguirte preparando, pues te quedaste atrás y no entendiste qué es lo que quieren los nuevos electores. Entonces, son válidos estos espacios. Yo te agradezco, David, por hacerme parte de uno de ellos. Quiero decirles a todos que tratemos siempre, y este es el mensaje que procuro dar toda la vida, tratemos siempre de profesionalizarnos, de mejorar nuestra capacidad, de mejorar lo que estudiamos, lo que aprendemos, lo que hacemos. Y también es nuestra responsabilidad trabajar y elegir cada vez a mejores seres humanos para que sean candidatos, para que sean gobernantes y para que tomen las decisiones que van a cambiar el destino de nuestros pueblos, el destino de nuestros países, el destino de nuestras ciudades. Sí es responsabilidad también de a quién le podemos compartir este conocimiento. Entonces, personalmente siempre digo, en mis principios está trabajar con gente buena, con gente digna y con gente decente. Perfecto, María Gracia. Muchas gracias a ti. Ha sido un honor tenerte aquí con las personas que nos ven a través de nuestras distintas plataformas. Y muchas gracias, María Gracia. Gracias a ti, David, y saludos a todos. Gracias por este tiempo, por este espacio, y les mando un fuerte abrazo.